orden fue: es necesario que profetices otra vez a naciones, pueblos, tribus y lenguas. ¿Por qué era necesario profetizar de nuevo? Porque Dios tenía un propósito y un plan para sus hijos. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer para mostrarnos el futuro de este mundo. Dios nos habla de una manera maravillosa y nos dice: mide el templo. ¿Qué es medir el templo? Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Aquí nosotros encontramos una orden. ¿Cuál es la orden? Mide el templo, mide los adoradores. ¿Por qué Dios está pidiendo medir el templo, pero medir también a las personas, estas personas que están en el templo? ¿Tiene algún sentido? Sí, tiene algún sentido, porque el templo y las personas son una sola. Dios tiene un propósito, un plan, al darnos instrucciones que son importantes tanto para la vida del cristiano, para la gente que va a vivir en el reino de los cielos. En el versículo 2 se menciona: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. ¿Qué es esto de 42 meses? Está hablando de hollar la ciudad, pisotear la ciudad, tocar algo que es santo, que es sagrado. El Señor está diciendo: los gentiles van a pisotear la ciudad del Dios Todopoderoso. ¿Será el Evangelio el templo de Dios? Pregunto, ¿será el Evangelio el templo de Dios? ¿Será que el templo de Dios será restaurado? Esto es importante que nosotros podamos entender. Esto se muestra en relación a los dos testigos que fueron muertos y que luego resucitaron después de 3 días y medio y que fueron al cielo. Apocalipsis 11:1 nos menciona: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Esto realmente es interesante: adorar en el altar, adorar en el templo. Pienso que esto es parte de lo común que pasa con las personas que son de un carácter religioso. Este tiene un paralelo ¿con qué? Con Apocalipsis capítulo 21, versículo 15. En el versículo 15 menciona: el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Este es un paralelo que va con el texto de Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis 21 se mide la ciudad y es como el templo, es el lugar donde Dios vive, y es un paralelo con Apocalipsis 11. Mis amigos, hay cosas que son sumamente importantes. Si nosotros leeríamos otros capítulos como Ezequiel 40 y 41, donde también se mide el templo, entonces nosotros tendríamos una visión más amplia en cuanto a lo que ocurren en estas cosas que vendrían a ser similares. Se mide el templo, ¿para qué? Para restaurar. Piense usted, ¿será que el templo de Dios está destruido? Mis amigos, estamos viviendo en un tiempo donde los seres humanos hemos dejado a un lado a Dios. Le hemos quitado el lugar del Dios Todopoderoso. Estamos viviendo en días donde la gente ha hecho parte de la religión simplemente como una rutina de todos los días. Ir a una iglesia, orar en la iglesia, rezar en la iglesia, pasar unos minutitos y la gente mira el reloj: oh, ya hay que salir. No, ya es demasiado tiempo para Dios. Yo le pregunto, ¿usted va al templo para Dios, para adorar a ese Dios?
o va al templo simplemente por cumplir un problema de conciencia que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque los seres humanos pensamos que a Dios hay que darle simplemente un toquecito para decirle: Dios, aquí estoy, yo soy. Pero no es así. Dios se merece la honra, la gloria y la alabanza. Pero el ser humano necesita dedicarle un tiempo a Dios, pero un tiempo de calidad. Un tiempo en el que usted concentre su mente, su corazón y todo lo que usted es. ¿Para qué? Para hablar con este Dios todopoderoso. Mis amigos, el templo es el lugar donde Dios se manifiesta de una manera maravillosa. Pero vamos a estudiar que el templo no solamente es el lugar donde nosotros nos congregamos. En Ezequiel se muestra que Dios sigue dándonos algunas instrucciones. Dios, a pesar de las cosas que ha hecho el pueblo, Dios ha obrado de una manera maravillosa. Ezequiel 43, versículo del 7 al 9, dice: y me dijo: hijo de hombre, es el lugar de mi trono, el lugar donde poso la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Mis amigos, ¿qué pasaba en la antigüedad? En la antigüedad se estaba profanando el templo de Dios. Estaban llevando los cuerpos de los reyes que habían muerto para poner cerca del templo, del santuario de nuestro Dios. Y el Señor dijo: no van a profanar más. No van a tocar el lugar santo de Dios. Ese lugar que está dedicado a la gloria de Dios. Pero déjeme decirle algo. Hoy es un tiempo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque la gente ha construido templos, y justo esos templos se construyen donde hay cuerpos muertos. Las grandes catedrales del mundo son lugares donde están los hombres que han muerto, están allí en esos templos. Si usted visita, por decir, la capilla de San Pedro, allí están el cuerpo de los papas, el cuerpo de hombres importantes, están en esos santuarios. Y en todos los santuarios, en todos los lugares de la tierra, donde se levantan templos para adorar a Dios, están construidos bajo hombres que han muerto y sus cuerpos están allí. Y ¿saben una cosa? Esto es una profanación al templo de Dios. Y nosotros podemos decir: no, pero es que esa es una costumbre. Esos eran hombres buenos, esos eran hombres santos, esos eran hombres especiales. Pero para Dios, el templo de Dios no es lugar de muertos. Noten cómo menciona: porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumiré en mi furor. Qué declaración tremenda de Dios. Dios dice: los hombres han puesto el lugar de ellos al lado del lugar de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que poniendo en un lugar que nosotros consideramos especial, santo, lugar de Dios, y yo pongo un hombre, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitando el lugar sagrado de nuestro Dios. Quizás usted no ha pensado en esto, pero sí puedo decirle, mi amigo, que las religiones paganas antiguas hacían eso exactamente. Las religiones populares de hoy hacen las mismas cosas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Dios no está siendo honrado como se merece. Y ustedes me van a decir: pero usted está inventando estas cosas. No, yo solamente estoy citando las Escrituras.
Y si cito las Escrituras, no soy yo la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios será autoridad. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, le digo, deje la tradición, siga la Biblia. Busque la palabra y usted encontrará la dirección apropiada que Dios le da. ¿Qué es el pedido de Dios? El pedido de Dios dice así en el versículo 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus abominaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Mis amigos, esta es una realidad realmente seria. Y mucha gente piensa y dice, ¿es tan importante? Sí, mis amigos, es importante. Si algo yo dedico a Dios, no es para el hombre, es de Dios. Y nosotros necesitamos respetar lo sagrado, porque lo sagrado tiene un lugar. El problema es que el templo se mezcla lo humano con lo divino, pero Dios destruye. ¿Y qué pasa? Dios no acepta este tipo de adoración. No fueron fieles a Dios, sino que tenían sus ídolos y adoraron a sus ídolos y se ataron a sus templos. Y hoy Dios nos llama al arrepentimiento. Dios no puede vivir en un lugar como estos. Dios no habita en lugares donde están cuerpos muertos. La visión de Ezequiel viene a mostrar como un día de juicio. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Y en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Miren, Ezequiel está hablando en un tiempo específico donde Dios le llevó y le mostró. Este era un día de expiación cuando el templo era medido. El día de la expiación era el día especial, era el día más importante para el pueblo de Israel. Era conocido como el día del juicio. Era el día cuando el santuario era purificado, cuando todos los pecados de todo el año eran limpiados. Era el día de la limpieza, era el día de la restauración del templo. Este es el caso de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. A esto se le llamaba el Yom Kippur. ¿Qué era el Yom Kippur? Era el día del juicio, era un día especial. En el versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Qué interesante, mide el templo. Son los mismos 3 elementos que se limpiaban en el día del juicio. ¿Qué era lo que pasaba en el día del juicio? Levítico capítulo 11, versículo 19. Y esparciré sobre él la sangre con el dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de la expiación era el día importante, era el día más importante. ¿Por qué? Porque habían varios tipos de limpieza. Se limpiaban los cuerpos de los seres humanos, se limpiaba el altar, se limpiaba los utensilios del altar. Era todo limpio, era día de juicio. Y qué hermoso pensar en ese día del juicio. ¿Sabe por qué? Porque en ese día todos aquellos que habían pecado y que habían llegado ante el altar trayendo el cordero y sacrificando el cordero, y la sangre de ese cordero era llevado al altar, ese día
se limpiaba y se perdonaba el pecado de todo el pueblo de Israel. Se limpiaba el pecado de cada persona y se limpiaba el lugar del santuario que había sido contaminado por el pecado. Este era un proceso una vez al año. Era tan especial, era lo más hermoso. Había alegría en el corazón del pueblo, había gozo en la nación, porque la nación toda había alcanzado el perdón. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que le perdonen su vida pasada? Usted me va a preguntar, mi vida pasada, usted no conoce mi vida. Es verdad, yo no conozco su vida, pero Dios sí conoce su vida. Dios conoce lo que usted ha hecho en secreto. Dios conoce lo que usted ha hecho deliberadamente. Dios conoce todo, pero Dios que conoce solo espera que usted le diga, querido Dios, perdóname. ¿Y sabe? Dios le perdona. Lo maravilloso de Dios es que Dios pasa por alto el pecado de aquellos que se arrepienten, confiesan y se apartan. El Señor llamaba este día un día muy especial. Le mencionaba como día de reposo. En el versículo 31 de Levítico 16 dice, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, y es estatuto perpetuo. ¿Qué significa esto? Un día que Dios te perdona, pero Dios dice, esto será siempre, estatuto perpetuo. Ezequiel y Levítico se relacionan con el día de la expiación o el día del juicio. Medir el santuario tiene que ver con el día del juicio final. Pero un poquito antes del fin, Segunda de Samuel capítulo 8 nos menciona un pasaje especial. Derrotó también a los de Moab y los midió con un cordel, haciéndoles tender en tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir. Aquí nosotros encontramos algo interesante. ¿Qué es? Cuando estos de Moab fueron tomados prisioneros y estaban tendidos allí, la orden fue, midan 2 cordeles. De los 2 cordeles, todos los que entren en esos 2 cordeles de medida morirán. Eso era juicio de muerte. Pero ahora noten un poco más. Y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David. Cuando midieron un cordel, los que estaban en ese cordel tenían vida. Qué hermosa lección. Mis amigos, cuando se mide el templo, hay un grupo de personas que tendrán muerte. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus pecados. Pero habrá un segundo grupo, y este grupo será el grupo que tendrá vida. Yo le pregunto, ¿en cuál de los 2 grupos quiere estar usted? ¿En el que mide el doble y mueren? ¿O simplemente en el que mide 1 y vive? Mis amigos, vida o muerte es la evaluación que nosotros tenemos allí en el santuario. Esta evaluación está en relación con las parábolas de Jesús. Y usted nos va a decir, ¿qué parábolas de Jesús? Jesús siempre hace una distinción extraordinaria. Él dice que el reino de los cielos, en el juicio final, habrá una hierba buena y una hierba mala. Habrá las ovejas y los cabritos. Habrán los buenos y los malos. Habrán las vírgenes sabias y las vírgenes insensatas. También habrá el trigo y la cizaña. Esto es un concepto de evaluación en el tiempo del fin. ¿Usted se ha puesto a pensar en qué lado está usted? ¿Está en el trigo o está en la cizaña?
¿Está en las ovejas o está en los cabritos? No necesita decirme a mí, usted sabe. Pero sabe una cosa, el deseo de Dios es que usted esté en el lado positivo de la vida eterna. Dios quiere que usted sea una ovejita del Señor. Dios quiere que usted sea un trigo del Señor. Dios quiere que usted sea un ser humano que tenga una visión espiritual de la eternidad. Una visión en que usted valore lo que es. Mi amigo, nosotros no podemos estar en el lado donde seamos destruidos. Pero usted elige de qué lado quiere estar. Usted elige si quiere ser oveja o cabrito. Usted elige. Dios no le obliga. Dios le da a usted la oportunidad. Pero un día usted y yo vamos a ser medidos. Y el día que seamos medidos, va a haber un lugar en el que tenemos que ubicarnos. La gente de este tiempo es dividida entre los que sirven a Dios y entre los que no lo sirven. Están entre los justos que reciben la recompensa y los malos que son castigados. El concepto es igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Evangelio tiene que ver con la predicación de la restauración del santuario. Este es un tiempo para hablar del santuario de Dios. El juicio antes del advenimiento ya comenzó. Y este juicio está dirigido para la gente de Dios. Queridos amigos, todos aquellos que somos religiosos, que estamos en alguna iglesia, nosotros estamos siendo medidos. Y la pregunta es, ¿estamos listos para el regreso del Señor? No importa cuánto usted conozca las profecías. No importa cuánto nosotros creamos que estamos cerca de Jesús. Esto no tiene importancia. El toque de la sexta trompeta es la última, es lo último que Dios está diciendo. Es la última oportunidad para recibir el Evangelio de Dios. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Qué está diciendo? No lo midas el patio de afuera. El concepto de no medir, la medida es para el pueblo de Dios. Muchos son parte del templo y son fieles y se les conoce como piedras vivas. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Usted y yo somos templos. Primera de Pedro 2:5 menciona, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Qué interesante. La medida del templo divide a los verdaderos cristianos de los que solo profesan ser cristianos. Esto nos lleva el tema a pensar que Dios va a actuar de una manera tan importante que va a dividir a los que son profesos de la gente genuina, de esa gente que ama y quiere ser hijo de Dios y vivir en la presencia de nuestro Dios. Los elementos finales de esta tierra, los momentos más difíciles y finales de esta tierra nos muestran que es importante. Apocalipsis 11:2 dice, el patio de afuera no lo midas, déjalos a los gentiles. Ellos van a pisar, ellos van a hollar, ellos van a avanzar hollando simplemente por 42 meses. Quítales de allí, déjalos aparte, exclúyelos, están afuera, ellos no tienen interés. La parte de afuera es entregada a los gentiles. Y mis amigos, esto de hollar significa pisar la santa ciudad y le da un tiempo, 42
meses. ¿Qué es esto de hollar 42 meses? Nosotros vamos a ver varias cosas que nos mencionan allí. ¿Cómo ser? Hay una relación con los cadáveres de Apocalipsis 11:8. Los cadáveres que están en la plaza grande allí de la ciudad, estos que en el sentido espiritual se llamaban Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Esto nos muestra que ellos están pisoteando las cosas de Dios. Apocalipsis 14:20 nos dice que fue pisoteado el lagar de la ciudad afuera, y allí esto llegaría mucho más allá de lo que ellos pueden imaginar. Mis amigos, hay diferentes cosas en relación al templo. El templo de Dios es el lugar donde Dios habita hoy. ¿Cuál es el lugar? Jesús está en este momento, como hemos leído en Apocalipsis, Jesús está habitando en el lugar santísimo. Ese es el lugar del templo. Pero también hay un templo, y el templo somos nosotros. Los seres humanos también somos templos. Y nos menciona la palabra de Dios y nos dice: ¿o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que Dios habita en vosotros? Mis amigos, el templo también es la persona. Los seres humanos necesitamos cambiar y limpiar nuestra vida. Mis amigos, nosotros necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Necesitamos un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de distraernos, en una manera bien distintiva, clara, como Dios quiere. Tu cuerpo debe ser cuidado. No puedes meter en tu cuerpo toda clase de basura. Hoy vivimos en el tiempo de la comida chatarra. ¿Qué estás metiendo en tu cuerpo? ¿Chatarra? ¿Basura? Cuando este cuerpo también es templo del Espíritu Santo. El templo también tiene que ver con el lugar de adoración. Los hijos de Dios necesitamos respetar el lugar de adoración, y este lugar de adoración es muy, muy importante. Nosotros necesitamos saber que Dios está cuidando, Dios está avanzando, Dios está mostrando. La ira del Dios Todopoderoso viene sobre este mundo, sobre aquellos que están pisoteando y hollando el templo de Dios. En el tiempo del fin, el Señor va a traer muchas cosas que cambiarán la vida de las personas. Mis amigos, deja que Dios cambie tu templo, cambie tu vida y te dé un lugar. ¿Para qué? Para que vivas en el reino de Dios. Dios te ama con un amor tan grande y quiere habitar en ti. Dios te bendiga.